Enrique Peña Nieto no solo sería el presidente más odiado, para nuestro queridísimo amigo y reconocido periodista de a pie Jesús Lemus, es el más perverso. Así lo exhibe en su nuevo libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Y me da muchísimo gusto saludar al queridísimo Jesús Lemus aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Jesús, bienvenido a tu espacio. Gracias, gracias. Te saludo con mucho gusto y mucho cariño, mi querido Toño Ruiz. Siempre un placer poder estar aquí contigo platicando de temas pues, coyunturales, ¿no? Y estoy a tus órdenes, maestro. Oye, pues nos dejaste picados en esta entrevista que tuviste con Vicente Serrano hace algunos minutos. Hay mucha gente del público consentidor, se quedó con muchas preguntas en los chats, están muy interesados en tu nuevo libro, en tu seguridad incluso, ¿no? Por las revelaciones que haces. ¿Qué te parece, mi querido Jesús? Que además de esto que nos hablabas hace ratito, de cómo es que te fuiste muy atrás en el tiempo para ver no solamente la perversidad del personaje Peña Nieto, de su familia, sino de la gente en su alrededor, ¿qué te parece que para picar un poco más al público, nos haces una revelación de lo que cuentas en tu libro, tu nuevo libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción? Sí, mi querido Toño, fíjate que, bueno, ya nos quedamos picados con Vicente platicando algunas cosas de lo que contiene este libro. Y pues déjame decirte que casi, no fue fortuito, por supuesto, ni tampoco fue la intención, sino que las circunstancias informativas periodísticas fueron prácticamente las que me llevaron a hurgarle. Mira, fíjate que yo comencé a hurgarle en la relación del general Cienfuegos. Pues recordarás el año pasado que comenzó a ser señalado en Estados Unidos, fue detenido en Estados Unidos, luego fue exonerado en Estados Unidos por los supuestos delitos de relación de colaboración con el narcotráfico, concretamente con el cártel de Francisco Patrón Sánchez, el famoso H2, un sicario de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces yo me quedé muy picado con esa historia, mi querido Toño, y fue que dije, bueno, pues voy a preguntar con miembros del narcotráfico a ver cómo está la relación, pues justamente del general Cienfuegos, y si es cierto que tiene una participación dentro del narcotráfico, o la tuvo pues en su momento cuando fue secretario de la Defensa Nacional en el periodo de, perdón, de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ese preguntar, ese andar aquí, ese andar allá, ese estar viendo algunas fuentes, trabajando muy de cerca en la información con estos personajes del mundo del narcotráfico, pues me revelaron que efectivamente había una corrupción, una relación muy estrecha del general con algunos cárteles, concretamente con una fracción que fue la del H2 y que en un momento estuvo al servicio de los Damaso, de Damaso López Núñez y Damaso López Serrano, que también fueron aliados en su momento del Chapo Guzmán. Pues eso también, eso me hizo mucho ruido y comencé por ahí a hurgarle y bueno, esa relación de cofradía entre el general Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto, pues me lleva pues a otra arista de una relación también perversa de negocios económicos entre el general Oscar Naranjo, te acordarás de aquel colombiano que fue asesor presidencial de Enrique Peña Nieto, pues precisamente para la seguridad nacional. Entonces, eso también me hace mucho ruido y comienzo a hurgar, a investigar esa relación de general Oscar Naranjo con algunos miembros del crimen organizado, y pues eso me lleva automáticamente a hablar o a platicar con algunos grupos de autodefensa que tuvieron relación con el narcotráfico, perdón, con el general Oscar Naranjo y relación con algunos narcotraficantes, y pues eso también luego me empuja a seguir y el hilo conductor se va hacia Alfredo Castillo Cervantes. Te habrás de acordar que también un funcionario muy distinguido dentro de la administración de Enrique Peña Nieto, que fue comisionado para la paz y la seguridad del estado de Michoacán. Y ya andando en esas investigaciones y preguntando y indagando y hurgando en los archivos y en los expedientes de los municipios, pues también encontré, eso me llevó directamente a la perversidad del manejo económico que se llevó a cabo en el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, allá entre el 2005 al 2011. Entonces, hurgando ahí, pues surgen otros nombres como el de Luis Miranda Nava, como el de Luis Aguilar o el de Luis Videgaray Caso,
Y eso es lo que justamente hace que me aboque y diga, no, es que el problema del problema de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no fue nada más con el general Cienfuegos, sino que hay toda una perversión dentro de ese entramado de relaciones y complicidades, pues que tienen una sola finalidad. Y voy encontrando, y eso es lo que le quiero compartir a mi audiencia, que establezco pues, cuatro tesis fundamentales en lo que es este nuevo libro de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Y la primera es que el saqueo de la nación fue milimétricamente planeado por los tres Luises, Luis Videgaray, Luis Aguilar y Luis Miranda Nava. Fue, fue muy planeado por ellos junto con un grupo de empresarios entre pues, los que encontramos posteriormente como que estuvieron muy relacionados con el grupo Atlacomulco, y entre ellos destacan Lorenzo Zambrano Treviño, quien murió en el 2014. Está también Rogelio Zambrano Lozano, de Cemex, José Calderón Rojas, de FEMSA, Coca-Cola, Oxxo, que tú ya decías, y Grupo Alfa, Germán Larrea Mota Velasco, bueno, al que conocemos como dueño del Grupo México. Está también Daniel Servige Montul, que fue, pues bueno, el dueño del Grupo Bimbo, ¿no? Además, Armando Garza Sada, Adrián Sada González, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, Claudio X González. Entonces, todos estos empresarios se acercaron y se rodearon justamente con el presidente, con el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, y fueron los que comenzaron a fraguar la entrega del país a la iniciativa privada desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. O sea, estamos hablando de que desde el 2005, 2006, 2007 a lo mejor, ya se estaba pensando en el gran asalto. Ya había esa intención de la alevosía y la ventaja de hacer una serie de modificaciones a la ley para poder entregar el territorio mexicano a los grandes corporativos transnacionales, donde justamente estarían pues incluidos pues muchos de estos personajes que tuvieron mucha participación. Entonces, eso es, te digo, lo que comienzo a buscar en este libro, es lo que comienzo a desenmarañar, y es lo que me voy encontrando, bueno, con cada historia que a lo largo del texto lo voy leyendo, que me hace sostener justamente lo que tú ya decías al principio, que aún más que el carnicero de Michoacán, creo que Enrique Peña Nieto es el más perverso de los presidentes, porque él sí tuvo la intención de causar y hacer daño. Es más, pues tuvo lo que llaman en el derecho, que él tuvo el dolo y la premeditación, y ante eso, pues solamente una mente muy cabrona, muy enferma, muy cochina. No justifico, por supuesto, al carnicero de Michoacán, a Felipe Calderón, en las pendejadas que hizo, pero podría ser un atenuante, si me lo permites decirlo, su pendejismo y su alcoholismo. Podría ser un atenuante para todas las pendejadas que hizo y toda la barbarie que generó en el país cuando entrega justamente la administración del país pues a manos de Genaro García Luna, del que ya hemos también hablado mucho y le hemos dedicado también mucha tinta. Pero Felipe Calderón actuó, pero te digo, tiene como atenuantes que es un pendejo y que fue alcohólico, a lo mejor. Pero Enrique Peña Nieto creo que sí fue más perverso porque no fue nunca nada pendejo, y fue, por supuesto, muy doloso. Hubo mucho dolo en todas sus acciones, te digo, muy premeditadas. Por esa razón, yo estoy de acuerdo en lo que sea de acuerdo el 52% de la población de los mexicanos, que sin duda alguna el peor presidente que hemos tenido, pues se llama Enrique Peña Nieto. Jesús, que Vicente Serrano, tu servidor, en los 2 últimos años del gobierno de Peña Nieto nos dimos cuenta de esto. Todos los días aquí en Sin Censura salió una nueva nota sobre algún tipo de irregularidad fuerte en su gobierno. Destacan mucho las de Odebrecht, o cuando el Chapo Guzmán da a conocer que recibió, que tuvo que sobornarlo con millones de dólares, etcétera, 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 etcétera. La estafa maestra. Y cada vez se incrementaba más la lista de chingaderas ocurridas durante el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí es el peor presidente y el más perverso. Pero, ¿nos podrías decir si tu libro es un recuento de todas las chingaderas que ocurrieron durante ese sexenio infernal y atrás un poquitito? ¿O te va a dar para Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, parte 2? Yo creo que, mi querido Toño, el tratar
plasmar un sexenio de tanta porquería, de tanto robo, de tanta pillería, en un compendio de 350 páginas es imposible. Sin duda alguna, dejé muchas cosas aparte para una segunda parte, sin duda alguna. Vamos a tener que trabajar sobre el Peña Nieto, pero ya cuando esté, por supuesto, en prisión. No me daba todo para contar todas las historias como yo quería contarlas a profundidad, para exponerlas al público. Alcanzo a contar en este texto, pues alcanzo a contar algunas partes, porque como te decía, me voy a los orígenes, como me gusta hacer la investigación, me gusta ver el hombre y sus circunstancias, ver su entorno. Entonces, ahí comienzo la historia en Atlacomulco, donde justamente nace Enrique Peña Nieto en un junio de 1966, y allá me voy. Entonces, voy hilvanando algunas historias de su infancia, de su juventud, después de muchacho, cuando comienza a entrar a la política, cuando es diputado, cuando es gobernador, y por supuesto ya como candidato y luego ya como presidente de la República. No me da por supuesto el espacio porque quedan muchas cosas. Habrá que hacer un segundo tomo y ese yo espero que lo hagamos luego que el pueblo de México decida si se enjuicia o no a este expresidente, y sin duda alguna seguirán abriendo más. Pero lo que sí te puedo asegurar, mi querido Toño, es que lo más importante, lo más recalcitrante y lo más turbio de esa administración está contenido en este libro, te digo, con las historias de fondo. No nos vamos nada más a la consideración de ahora que habla el presidente, la razón, por ejemplo, te pongo el ejemplo, la razón del pleito o por qué, por ejemplo, surge Mexicanos contra la corrupción. ¿Sí? Hay una historia detrás de todo ello. Recordemos que los empresarios que encumbran al gobernador Enrique Peña Nieto y luego lo empujan a ser candidato y presidente de la República, pues tenían un vocero que hablaba por ellos ante el propio Peña Nieto y se llama Claudio X González Laporte, el padre de X González, bueno, el hijo, ¿verdad? Entonces, Claudio X González Laporte, pues era prácticamente el representante de los ricos, de los grandes potentados, frente al presidente Peña Nieto. Y había una relación increíblemente buena y estaba todo bien. Esto se viene abajo, pues justamente hacia el 2017, perdón, 2015, hacia el 2015, cuando comienzan las rondas de Pemex y algunas empresas que estaban ligadas a Claudio X González, como por ejemplo, te las menciono, por aquí son dos empresas que estaban ligadas a Claudio X González, las que no se ven favorecidas con la repartición de la que hace, de la riqueza de la que hace Emilio Lozoya, que son las empresas Statol E&P México, Casa Exploration LP y EIP Hidrocarburos y Servicios S.A. Esas empresas quedaron fuera de una de las rondas de licitación. Entonces fue muy molesto Claudio X González Laporte a reclamar al presidente la razón por la que esas empresas de las que él era asesor en el Consejo de Administración habían quedado fuera de la ronda. Y ese fue el rompimiento realmente. Por esa razón, por ese rompimiento que el presidente de la República, Peña Nieto, pues manda literalmente a la chingada a Claudio X González Laporte, es que Claudio X González decide golpearlo a través de la prensa, pero para esto necesitaba crear un organismo que suministrara a la prensa de datos para poder golpearlo, y para eso es como nace esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, financiada pues precisamente por empresas como esas, como las petroleras que quedaron fuera de la ronda de Pemex, porque no les alcanzó parte del pastel. Entonces hicieron el berrinche, crean Mexicanos contra la Corrupción, y por eso es que Mexicanos contra la Corrupción comienza, financiado por empresas transnacionales que quedaron fuera de las licitaciones, comienzan pues a golpear, a investigar periodísticamente, y aquí hacen un uso faccioso del periodismo, y es que Mexicanos de la Corrupción alimenta pues el buen periodismo. Entonces se hace valer de muy buenos periodistas que como todos siempre estamos esperando que nos financie un buen trabajo. Entonces comienzan a financiar buenos trabajos y comienzan así a golpear al presidente Peña Nieto, y ese es el rompimiento. Por eso luego Peña Nieto lanza una investigación contra Claudio X González y contra su hijo, que en una investigación que no alcanza a concluir
porque luego hay un relevo en el mando en la unidad de inteligencia financiera. Entonces, es una historia, te digo, esto es como una historia de telenovela que trato de desenmarañar y de explicarle a la gente para que entiendan justamente el contexto de por qué hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expone con tanta claridad y tanta precisión esa corrupción y esa forma corrupta con la que actuó Mexicanos contra la corrupción, que serían mexicanos por la corrupción a final de cuentas. Sí, porque sería muy ingenuo pensar, ¿no? De que de pronto eran muy amiguis y ahora Claudio X González decidió luchar por la libertad, por la justicia, por esa verdad tan anhelada y por eso se deslindó completamente de Enrique Peña Nieto y ahora sí, ¿no? Está con esta organización terrible que hemos visto ha sido usada con fines políticos de la forma más asquerosa. Jesús. Ya se puede adquirir el libro, ¿verdad? Ya podemos los mexicanos comprar Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, ¿correcto? ¿Se puede adquirir también aquí en Estados Unidos? Sí, por supuesto, mi querido Toño. Bueno, sí, como tú bien dices, sería imposible pensar que antes tan amiguis, que se llevaban de piquete de nalgas y que de repente salgan peleados, ¿no? Por alguna situación. Pues fue eso, fue que no les alcanzó el pastel y por eso hoy este señor Claudio X González, pues se dice defensor y paladín de la libertad y agarra dinero pues, hasta del sucio, ¿no? Para poder financiar trabajos para seguir golpeando, pero pues no, realmente ellos ven en la información un beneficio económico como lo ven los grandes empresarios en México, ¿sí? Lo ven como un beneficio económico, no lo ven como tú, como yo, como Vicente, ¿sí? Como otros colegas que andamos a pie, no lo ven como un servicio a la sociedad y que cueste lo que cueste hay que cumplirlo, ¿no? Pero finalmente eso, así fue la relación con ellos. Y a tu pregunta, efectivamente, mi querido Toño, el libro Jaque a Peña Nieto ya se encuentra en preventa, ya está en librerías, va a estar en todas las librerías a partir del 1 de junio próximo, pero ahorita ya lo pueden conseguir, ya se puede pedir en preventa y va a llegar seguramente un poquito antes ese libro y ya está en preventa en Amazon y está también en las librerías Gandhi, lo pueden comprar a través de las plataformas y creo que viene hasta con un descuento, mi querido Toño. Pues yo le digo a usted, adquiera ya este libro para que la próxima vez que los Alitos Moreno, que los priistas en general traten de convencerle de que tienen un nuevo PRI, les ponga usted enfrente en su frentezota este libro de Jesús Lemus, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción y les diga, vayan y chinguen a su madre. Así de sencillo. Mi querido Jesús, pues, ¿qué te parece que nos despedimos con las redes sociales y también hablándonos de tu segmento todos los fines de semana aquí en Sin Censura? Claro que sí, mi querido Toño, a mí me encuentra la gente en redes sociales, ahí estoy. Estoy en el Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy en el Twitter como @Lemus Barajas. Ahí estoy siempre a sus órdenes, ahí estamos en contacto, ahí podemos interactuar, nada más con la posibilidad pues de a veces la premura, ¿no? Que no tengo tanto tiempo para contestar, pero estoy respondiendo a toda la gente que me escribe, por supuesto, de manera muy puntual. También, pues, por supuesto, invitarlos a que me escuchen y me vean en este espacio de Sin Censura los sábados de 4 a 5 de la tarde, donde, pues, también, siguiendo la dinámica que nos ha marcado nuestro querido maestro Vicente Serrano, pues siempre estamos hablando sin censura y sin pelos en la lengua, sin mayor compromiso más que el de informarle a la gente. Entonces, ahí estoy a sus órdenes, mi querido Toño, siempre un gusto, un placer y bien agradecido por el espacio. Yo solo quiero aprovechar para también expresar toda mi admiración para alguien como Jesús Lemus, a quien yo de verdad puedo garantizar es no solamente en su persona muy auténtico, sino un auténtico periodista. Y muchas gracias, querido Jesús, por seguir luchando por esta verdad con justicia, a pesar de todo, a pesar de que te metieron en la cárcel por haber dicho la verdad en tiempos de Felipe Calderón, a pesar de que recientemente recibiste amenazas de muerte y tuviste que irte a Guatemala, a pesar de que en estos momentos estás revelando una cochinada absoluta del peor presidente de México y que aún así estás al pie del cañón con toda esta fuerza. Muchas gracias por estar aquí en Sin Censura, estar aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Y pues ánimo, fuerza, vamos a darle a esa verdad con justicia. Gracias, mi querido Toño, muchas gracias y estamos pendientes. Un abrazo. El gran amigo, amiguísimo Jesús Lemus.